pido que tengan la amabilidad de acompañarme aquí al Salmo 87 para continuar con nuestro tema. Y de entrada quisiese poder disculparme con ustedes y con todos los que vieran alguna vez el video anterior a este. Y es que dije que en el capítulo 28 de Ezequiel era el rey Tiro. Y no sé por qué, sabiendo que no es así, se introdujo en mi corazón eso sin leerlo. Es como cuando uno dice algo que no lo está leyendo. Es como que, no sé cómo explicarle, le ha pasado que uno lee pero no lee. Entonces una palabra, bueno, a mí creí, o mi mente creyó leer rey Tiro, sabiendo mi corazón que no es así, porque ese texto está, mi Biblia está muy rayado, yo lo he leído muchas veces y sé que es el príncipe de Tiro. Tiro es la ciudad, no el nombre del rey. Y yo lo dije, y cuando vi el video, yo mismo, que ustedes dicen, ¿y por qué ve sus propios videos? Es súper importante porque uno nota sus errores, incluso nota el carácter a veces, que a veces algunas personas pensarán, hoy que yo a veces me encuentro yo mismo agresivo a veces, pero he notado o he llegado a entender que es como el carácter de uno, como que uno no se da cuenta. Yo a veces noto que digo cosas que no me doy cuenta que en el momento las digo. Así que pido disculpas porque eso es un error y no es el rey Tiro, sino es el príncipe de Tiro. Amén. Así que, bueno, perdonen ustedes, de repente uno comete esos errores de lectura. Amén. Así que, bien, continuando aquí en el Salmo 87, dice la palabra de la siguiente manera. Dice, su cimiento, para que leerlo, a pesar de que voy a llegar ahí, pero para que se entienda un poquito, es lo que dice el versículo 3 en la última parte, está hablando de la ciudad de Dios. ¿Ya? Bien, entonces cuando dice su cimiento, está hablando de esa ciudad. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab. Aquí Rahab no es Rahab la de Josué, es Rahab refiriéndose a Egipto. Ya se refiere a Egipto. Bien. Y de Babilonia, fíjense, Egipto, de hecho las Biblias de estudio tienen una referencia que es Egipto. Y Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, nació allá. Y de Sión se dirá, y aquel han nacido en ella. Dice, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Bien. Comenzamos hace 3 domingos atrás analizando el tema del lenguaje. Analizando el tema del lenguaje que yo les decía que es tan importante que nosotros lleguemos en cuanto a lo que es idioma para poder entenderlo, es que uno hable el idioma sin pensarlo en su lengua natal, porque uno tiende a hacer eso. Entonces se hace un poco más complicado. Bien, no voy a referir exactamente las mismas palabras que usamos porque ya sería repetirlo, pero sí se habla de hablar un idioma de manera nativa, es donde yo nací, es cómo se habla. Entonces en esto es que el Señor nos enseña a nosotros que Él es de una naturaleza o de una ciudad o de un reino, hablemos así, completamente diferente a nosotros. Entonces, al hablar Él conoce su idioma y nosotros tenemos el conflicto de que no lo conocemos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Él nos dice algo espiritualmente y nosotros lo tratamos de entender terrenalmente. Entonces, si hacemos un resumen, es interesante que esto sí tiene se puede analizar a través de la Escritura, porque si pensamos en Nicodemo él le decía, os es necesario nacer de nuevo, y él inmediatamente su mente pensaba
en volver al vientre de su madre. Fíjense, y lo más, y dice, ¿eres tú maestro de Israel? Le dice, ¿y no sabes esto? Dice el mismo Juan capítulo 3. Y es como decir, ¿dónde uno vio semejante pasaje bíblico? ¿Dónde está implícito eso? Entonces, pasa que inmediatamente yo digo nacer de nuevo. Y yo pensaba, ¿y cómo poder entender eso? Y la palabra no dice que hay que entenderlo. La palabra dice que hay que creerlo. Es diferente. Es como, por ejemplo, un ejemplo. Alguien usaba este ejemplo y lo encontré excelente. Usted le dice a un niño chico que el viejo pascuero no existe y él le discute que sí existe. Pero usted le dice, no, si no existe, ¿cómo va a volar? No, si vuela, le dice. Y él cree que vuela. No porque lo vio, es porque lo cree. Entonces, cuando el Señor a nosotros nos dice algo, lo que nosotros tenemos que hacer es no entenderlo, es creerlo. Esto es así. O sea, es necesario nacer de nuevo. Y yo lo trato de mecánicamente tratar de entenderlo. Sin embargo, mi corazón tiene que creerlo. Si Él dijo que lo necesito, lo necesito. Entonces aquí dice que basado en lo que está escrito aquí, son dos naturalezas de donde se va a notar de dónde es nacido. Dice, si es de Rahab o es de Babilonia, se va a decir, este nació ahí, este nació en Egipto. Pero si nació en Sión, cuyo monte está, cuyo cimiento es el monte santo, se va a decir, este nació allá. Aquí no dice en cuanto a qué, pero es evidente que en cuanto a conducta, en cuanto al lenguaje, en cuanto a la manera de expresarse. Bien, noten, por ejemplo, es lo que yo siempre decía, analizando, ayer estábamos en reunión con los hermanos y analizando cómo es posible que el hombre no se dé cuenta que aún después de tantos años, hermano, cómo la iglesia pone énfasis en la cantidad de personas que tiene. Dicho sea de paso, aprovechando que hoy día somos poquitos, ¿cómo pone la iglesia el énfasis en la cantidad? Cuando el Señor jamás puso énfasis en eso. Él siempre puso énfasis en la calidad. La palabra en muchos pasajes bíblicos nos habla a nosotros de un remanente. El Señor siempre trabajó o trató con un remanente de personas. Y a veces suena bien, explicarlo suena potente porque es como cuando dice en 1 Corintios y en el capítulo 10, que dice que el Señor los probó en el desierto, pero dice que de los más de ellos no se agradó Dios. Y cuando ustedes piensan de los más de ellos, si uno calcula aproximadamente más de 10.000 personas, yo diría que entre mujeres, niños y todo lo que más suma, deben ser unas 20.000 personas que salieron de Egipto. A lo mejor estoy errando en el número, pero recuerdo que no recuerdo bien, pero sale ahí en Éxodo capítulo 13 o 12. ¿Cuántos son los que partieron? Pero alrededor de 20.000 personas. Si nosotros pensamos de 20.000 personas, la Escritura dice que solo 12 son los que entraron. Solo 2. Y los de 20 años abajo. O sea, los niños, los que ellos habían condenado diciendo que los gigantes los iban a matar. Entonces, y ver cómo en la cantidad uno dice, si la iglesia tiene muchas personas y el interés que tenga muchas personas, no, el interés no es que esas personas conozcan al Señor. Entonces, ¿cómo usted va a saber dónde? Por cómo se conduce, por cómo habla. Es ahí de donde usted va a saber, ese es su origen. Es como si alguien, incluso uno lo ve y ve un rubiecito y dice, un gringo, como de inmediato. Si habla en algún idioma, usted dice, es alemán, habla. ¿Se entiende? Es como uno lo conoce. Miren, quisiera aquí agregar solamente, aquí en Nehemías, para un ejemplo.
Erré en el pasaje. Me parece que es, a ver, me está entre Esdras o... No, me equivoqué en el pasaje, lo anoté mal. Pero dice la Escritura que ellos no sabían hablar judaico. Y es Nehemías, recuerdo que es Nehemías, ¿no? Claro, está bien, es Nehemías, sí, es el 24, sí, sí. Dice así, miren, y la mitad de sus hijos, dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Se dan cuenta? O sea, debiendo hablar como hijos de Dios, no hablan de sí, hablan de otro, hablan como el mundo. ¿Ven? Entonces, eso es lo que es el lenguaje, lo que nosotros podemos entender, lo que es nacido. Fíjense ahora, sería tratar de analizar por qué hablaban los idiomas de los pueblos. Y ustedes saben que todo esto es espiritual, no es algo que nosotros pudiésemos decir, esto es lo que... No, pero esto habla de una verdad espiritual. ¿Me entienden? Entonces, fíjense ahora otro ejemplo que está aquí en Ezequiel en el capítulo 13. Noten aquí, miren, en cuanto a ir ya resumiendo el tema. Ezequiel en el capítulo 13. A veces uno piensa, yo analizo personalmente, el por qué a profetas como Jeremías y profetas como Isaías, al mismo Jesucristo, el fin de ellos fue la muerte de sus vidas. Y a veces nosotros esperamos éxito para la nuestra. Pero en realidad hay que analizar estos varones y pensar, es como decir, tiene que haber un motivo por el cual los mataron. Bueno, y el motivo es bastante explícito en la Escritura. Miren, dice así, en el capítulo 13 y en el verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Y ahí está el principal problema. Fíjense el motivo por el cual nosotros no podemos oír al Señor. El principal problema es que Él nos sacó al hombre del huerto, pero una vez sacado del huerto, el hombre fue expuesto a otro lenguaje, al lenguaje del mundo, al lenguaje de las naciones. Y cuando el Señor nos viene a hablar, entonces nos confronta su palabra. Y por eso no la queremos oír. Entonces nos produce, de hecho, se agradece y se agradece mucho el hecho de que nos podamos sentar a conversar. Porque no debe ser esto como una pasión. Me explico a la luz de la política. Como cuando alguien está en un lado de la política y el otro está en el otro lado y el otro simplemente no lo escucha. A veces le opina sobre lo que la otra persona está diciendo y la persona le tiene que corregir diciéndole, pero no fue lo que dije. Había un episodio que fue muy renombrado cuando en un momento un actor, entra en una sala de un estudio o algo así y reconviene a este varón que toca la guitarra, ¿cómo se llamaba? Alberto Plaza, y lo reconviene acerca de algo que él había dicho, pero en realidad nunca lo había dicho. Entonces, ¿y cómo se demostró? Se demostró porque luego retrocedieron las cámaras para ver lo que él había dicho, que el otro varón decía que él había dicho. Y al retroceder las cámaras se dieron cuenta que él no había dicho lo que este varón decía que dijo. Porque no lo escuchó.
sino que, perdón, pero cerrado por el odio, lo atacó. Y a veces nosotros debiéramos ser personas que somos capaces de dialogar, aunque tengamos posiciones diferentes, que tengamos la capacidad de oírnos. O sea, que podamos ir a otra congregación y sentarnos como hermanos, y aunque algo nos parezca que en nuestra congregación no se dice o no se hace de la misma manera, pero ser capaces de soportarlo. Pero claro, hay un mensaje aquí, que es lo que está diciendo aquí, que es una profecía contra los profetas de Israel. ¿Y por qué? Porque dice, que profetizan, y di a los que profetizan, y aquí está el problema, de su propio corazón. Si nosotros decimos que de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón, habla la boca, es lo que dice la Escritura, es evidente que lo que está en el corazón lo adquirió de alguna parte y eso es lo que está comunicando. Si entonces el corazón, que es donde yo nací, si yo soy terrenal, lo que comunico es terrenal, es algo que... A ver, miren, fíjense que el corazón está siempre lleno de buenos deseos. Noten ese detalle. A los hijos nosotros siempre tenemos buenos deseos. Uno no es que uno tenga malos deseos y le vaya a decir a alguien algo malo. Pedro, con todos sus buenos deseos, con todo el amor que sentía hacia el Señor, él le dice, ningún mal te acontezca. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pero el deseo de Pedro era un mal deseo. Si usted nos dijeran que un hermano, que un líder de la congregación va a morir, ¿no sería nuestro deseo que no lo hiciera? Fíjense. Entonces, ¿por qué? Porque él dice, porque ponen la mira en las cosas de los hombres. ¿Quién lo había mandado a morir? Dios. Y Pedro, con su buen sentimiento, lo estaba estorbando en esa misión. Entonces, noten, dice, verso 3, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, que es lo que leíamos la semana pasada. Vosotros nunca habéis oído mi voz ni habéis visto mi aspecto. Una acusación que el Señor hacía a la iglesia. Bien. Luego, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a la brecha ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová. ¿Ven? Esto es la palabra, la voz. Si el huerto, si la voz del Señor, noten, tiene que estar en medio del huerto, y si el huerto es la iglesia, si el huerto son los árboles de la iglesia, aquellos que han sido plantados, como Salmo capítulo 1, han sido plantados junto a las corrientes de las aguas, como dice el Isaías 61, y seréis llamados árboles de justicia. Si ese huerto es la iglesia del Señor, en la cual en medio está el árbol de la vida, entonces aquí, ¿qué se está oyendo? No es la voz de Dios, porque dice ahí, dicen, ha dicho Jehová, y dice, y Jehová no los envió. Entonces, ¿hay una voz? Sí hay. Pero, ¿qué necesario es que nosotros realmente crezcamos para que podamos discernir? Son muchas las cosas que tenemos que discernir. Incluso tenemos que discernir el motivo por el cual nos congregamos. Porque hay muchas veces que nosotros nos congregamos buscando amistad, pero nosotros nos congregamos al Señor para buscar su verdad. No nos congregamos por otros motivos. Son esas las motivaciones que nosotros tenemos. Miren, dice, y Jehová no los envió, con todo esperan que Él confirme. No, usted lo está leyendo conmigo.
Más encima se espera que lo que dice, Señor dice esto, y se queda esperando a que el Señor responda lo que Él dijo. Entonces esto un poco es fuerte porque uno lo ve así, claro, y estos varones tenían que, en pocas palabras, acusarlo. O sea, es decir, oye, el Señor me manda a profetizar contra ustedes. Y ya entonces usted se está echando encima a un montón de personas. Bueno, dice, ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Entonces, qué terrible es que nosotros logremos notar que hay muchas voces, incluso dentro del huerto, porque aquí este es el pueblo de Dios, que no son la voz de Dios. Que seamos capaces de discernir cuándo es el Señor, para que digamos voz de Dios y no de hombre. Y qué increíble que pudimos, no sé si el Señor nos permitió poder notar o ver al analizar, que la voz del hombre tiene una sola palabra, que es la misma que ha traído desde el huerto: serás como Dios. Eso es todo. Eso es lo que profetizan. Fíjense, miren, van a notarlo aquí, todo lo que se procura son bendiciones. Todo lo que se procura es que usted tenga paz, un bienestar, todo eso, que es, miren, si lo analizamos a la luz del ejemplo que poníamos entre Pedro y Jesús, lo que quería Pedro para Jesús era un bienestar, pero el Señor quería aflicción para su hijo por causa del pueblo. En este caso, una manera de ayuno. Una manera de ayunar. De abstenerse de los deseos mundanos, de lo que puede querer la carne en el mundo, para dar su vida por la obra del Señor. ¿Qué es lo que hace? Y yo lo analizaba, he estado pensando mucho en eso, lo que hace una madre. Es ayunar de muchas cosas para darle formación a su hijo. Bien, entonces el mensaje debiera seguir siendo exactamente el mismo. Miren, dice, por tanto, veamos, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, que es lo que leíamos allá, y serán contados al inscribir en los pueblos. Este nació allí. En este caso no los va a inscribir. Dice, no serán inscritos. Bien, dice, ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Miren el mensaje. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, le dicen paz, sí, es que el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero hay una aclaración, pero no como el mundo la da. Fíjense, entonces, ¿y qué paz nos trae? Espiritual, pero yo la pienso terrenal. Bien, dice, no habiendo paz, y uno edifica la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Hablemos de este ejemplo. ¿Qué es el lodo? ¿Qué fue hecho de lodo? El hombre. La pared es firme. La pared es firme, la pared es el muro. Dice, llamaréis a tus muros salvación. Salvación es Jesús. Jesús significa salvación. El muro es Jesucristo. Nuestra salvación es Jesucristo. Pero ¿con qué la estoy recubriendo yo? Con el hombre. Y fíjense que ahí dice, diciendo paz. Entonces yo estoy dándole la salvación a la iglesia, pero en base al lodo, en base al hombre. No firme, no en base al Señor Jesucristo. Pero hay que ver cómo es esa salvación. O cómo es la paz. Bien, entonces dice, he aquí cuando la pared, y di a los recubridores con lodo suelto, que él está hablando de los profetas, pero ahora los nombra de otra manera, ¿se dan cuenta? Dice
que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedra de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. ¿No es lo mismo que dice al edificar la casa? Si nosotros lo notamos en Lucas 6, los que edifican sobre lo que el Señor dice, vendrán vientos, ríos y la casa no va a caer. Pero en este caso dice, si nosotros edificamos sobre tierra o sobre el hombre, de eso está hablando, o no hacemos lo que el Señor dice, sino como yo creo que debiera ser, entonces, ¿qué es lo que le va a pasar? Va a caer. Cuando venga la lluvia va a caer. Al menor problema. Por eso nunca piensen que los problemas que uno tiene son casualidad. Lo que el Señor está enviando a veces es una lluvia para probar qué tan firmes somos. Y a veces digo yo, perdón la expresión a lo mejor que voy a usar, pero ¿será que como que 13 para el Señor son muchos? Porque como que le interesaban 12, porque Él le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Y los 12 se quedaron. Y los otros que se fueron, no dice la Escritura que les dijo, por favor vuelvan. Y nosotros a veces tenemos que ser más de 20 para hacer iglesia. Cuando el Señor dice, en donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Son de mente diferente. Bien, así que en base a eso analicemos. Luego, aquí lo siguiente que está aquí en Isaías, en el capítulo 40. Hoy terminaremos viendo las evidencias, pero las evidencias positivas, ¿ya? Las evidencias positivas. La semana pasada analizábamos las evidencias de no haber oído o no haber oído la voz de Dios, sino la voz de que decía Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia? Bien, notemos el mensaje del Señor. Conocen todo el verso 1 que es consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios y todo. Versículo 3, voz que clama en el desierto. Ahí está. La voz que se paseaba al aire del día en el huerto. Bien. Voz que clama en el desierto ahora. ¿Por qué? Porque así quedó la tierra después de que Dios, en este caso, lo echó. Preparad camino a Jehová. Ya, ¿cómo hago eso? Dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cómo lo hago, por favor? ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo yo le hago o le preparo su camino? ¿Ya? Y dice así, todo valle, así se hace, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Ya, aquí hay una expresión que es hecha de manera terrenal, para que yo entienda algo espiritual. Muchas veces uno hace o interpreta el texto. Yo hoy no lo voy a hacer. Voy a dejar que la Escritura lo interprete en lo posible, en lo que se puede. Bien, dice así. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y entonces dice, y fíjense, voz que clama, preparen el camino al Señor. ¿Cómo lo hago? Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y verso 5, cuando pase eso, y se manifestará. ¿Ven? Es como el camino. Y se manifestará la gloria de Jehová. Pensemos en Herodes, por ejemplo, vestido de ropas reales, voz de Dios y no de hombre. Y el vestido arenga al pueblo, habla y dice que inmediatamente cae muerto. ¿Cuál fue su problema? No le dio la gloria a Dios. En el mensaje. Bueno. Y toda carne, y aquí uno dice como que cree que toda carne, no, todos los que hagan eso. Y toda carne juntamente la verá. ¿Por qué cosa? ¿Qué es lo que decía Ezequiel? Yo no he hablado. Dicen Dios dijo, pero yo no los mandé, o mi boca no se abrió para hablar. Y aquí dice, no, esto sí lo habló Dios. ¿Y qué es lo que dijo?
y sigue. Voz que decía. Verso 6. Da voces. O sea, ¿por qué alguien puede dar voces? Fíjense que la primera palabra es voz. La segunda, después de los 2 puntos, es voces. ¿Por qué hay voces? Porque hay voz. O sea, los atalayas, que es en lo que dice el verso 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Esas voces de la anunciadora de Sión son porque hay voz. Pero ¿qué es lo que está diciendo la voz? ¿La voz está diciendo paz? No. Decía ya que no habrá paz. ¿Qué está diciendo la voz? Y yo respondí. Qué buena pregunta es decirle, Señor, ¿qué dijiste? ¿Qué tengo que hablar yo? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir a voces? ¿Y qué tiene que decir? Que toda carne es hierba. Y toda su gloria como la flor del campo. O sea, el mensaje contiene hacia el hombre que lo que tiene que darse cuenta es que él no es grande, sino que es solo hierba. A los 20 años es súper guapo, pero a los 50 ya está viejito y gordito. O sea que su hermosura se va decayendo. Esas son las vanidades de la vida. Es como cuando alguien dice me voy a casar con la mujer más hermosa. Pero sí, a los 18 años, 20, es hermosa, pero después, no estoy diciendo que le pasa eso, pero sí nos pasa todo. Nos pasa todo. Se va deteriorando la cáscara por fuera. Y ya no es lo mismo que a los 18. A algunos les cuesta más que a otros entender eso. Porque tratan de maquillarse más. Y algunos al gimnasio. ¿Por qué? Bueno, muchas veces por salud, evidentemente. Pero como les digo, es porque el hombre a veces no quiere darse cuenta que a medida que va pasando los años, va deteriorándose. ¿Por qué? Porque es hierba. Y toda su gloria como la flor del campo. Ustedes la ven en primavera, está rete bonita. Pero vaya a verla usted después que pase la primavera. Entonces dice, la hierba se seca y la flor se marchita, o sea, la carne se va y la gloria de... ¿Por qué? Porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, y ahora dice, ciertamente el pueblo es así. Y dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es el mensaje? Que nosotros no podemos, que lo que permanece para siempre, lo que no se deteriora, lo que no cambia de gloria, lo que no se seca, es la palabra de Dios. Ya, ahora analicemos este pasaje que estaba ya en el 12:22, creo, de los Hechos, que decía que él murió agusanado por cuanto no dio la gloria a Dios, y dice, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Es como diciendo, a pesar de que pase eso con el hombre, la palabra va a seguir creciendo. Hagan lo que hagan, la palabra igual sigue, porque no se deteriora, ni cambia, ni se muda. Ese es el mensaje. ¿Eso está diciendo? Sí. Miren ahora, voy a hacerlo a través, que es todo valle sea alzado. Lo voy a hacer de manera práctica a través de 2 ejemplos, para que nosotros lo vamos captando. El primero está en 2 de Samuel. Miren, ¿qué significa esto? Espiritualmente hablando, miren. 2 de Samuel y en el capítulo 3. Increíblemente, ya conocen, no lo voy a volver a repetir, solo recordar que cuando el Señor le dice en el huerto, le dice, espinos y cardos te producirá la tierra. Si ustedes se dan cuenta, ya lo hemos hablado, eso crece en los montes. Incluso pensaba yo ayer, meditando sobre solo ese pasaje bíblico, que la mayoría de los incendios comienzan en los cerros. Y comienzan en los cerros justamente porque hay más maleza. Es raro ver que se quemen los valles.
Por lo general, incluso los valles cuando se queman son de incendios controlados que se llaman. Que en una oportunidad alguien quemó, parece uno allá yendo a Santiago y produjo un choque múltiple. ¿Se acuerdan de ese? Porque el humo tapó todo. Bien, pero los valles no se... Siempre en el monte. Bueno, el monte produce cardos, espinos. Es maleza, por decirlo así. Bien, noten porque es bien importante eso. Dice así. Capítulo 3, verso 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa. Fíjense, una casa versus la otra. Todos los que conocen la Escritura, todos los que ven incluso el video, conocen que Saúl representa el poder y el gobierno humano. Y David representa al Mesías. Miren ahora. Pero David se iba. Pero, miren, sin tratar de exponer solo, de tratar de decir algo yo. David, entre sus hermanos y entre Saúl, ¿quién era? El más pequeño de todos. Como decía la profecía de la voz, todo valle sea alzado. O sea, ¿cómo está David? ¿En qué posición? En valle. ¿Y cómo está Saúl? Hasta arriba. Entonces lo que dice aquí, dice que hubo la guerra entre Saúl, el hombre, y David. Pero el orden correcto es entre que David va creciendo, lo que va haciendo es derribando el monte. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tengo que decir? ¿Que la hierba se seque? Sí. Pero más que eso, ¿por qué se seca? Miren, porque el viento de Jehová sopló en ella. ¿Quién convence al hombre de pecado? No nosotros. Yo tengo que decir el mensaje, pero mi mensaje no es hacia lo negativo, mi mensaje es hacia que el Señor, ¿quién es Cristo? A medida que yo le muestre a alguien quién es Cristo, se va a ir dando cuenta quién es Él. Entonces lo que va a hacer usted es predicar de Cristo y a medida que vaya creciendo, usted va a ir menguando. No es al revés. No es a través de la crítica. ¿Se entiende? Sino que es exponer la verdad. Eso es todo, es la conducta. Es la verdad. Bien, entonces dice, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. El siguiente ejemplo está en Juan. En Juan. Juan capítulo 3. Voy a tratar de hacer un resumen desde el capítulo 1 al capítulo 3. Desde el capítulo 1 ustedes van a tener que Juan le mandan a preguntar a Juan si él era el Mesías, si él era el Cristo. Bien, así que él tenía, alguien me decía, con quien conversaba, me preguntaba que ¿qué me dice usted? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Y a veces es re fácil decir, no, tenéis que hacer esto, o tenéis que ir a tal lugar, o vente con nosotros tenemos la verdad. Pero no es así. Juan el Bautista tenía 2 discípulos, tenía una pequeña iglesia, porque ahí dice, mire, el capítulo 1 y versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, ya a lo mejor digamos 2 de sus, tendría más, pero tenía 2 en este momento. No sé si serían los más apegados, no sé. Y dice, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, ¿y qué hicieron? O sea, ya son 2 menos. Y si eran los más cercanos, eran los líderes. A lo mejor se podía haber enojado. Podía haber dicho, chuta, me está quitando se me está llevando los hermanos a la iglesia. ¿Me entienden? Pero es ver cómo es, ya. Y entonces
vienen y uno le dice, ¿qué hay que hacer? No, mira, haces esto, estudia. No, miren. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, yo digo, Señor, ¿por qué a veces tú eres así? Pero es como uno le va siguiendo red entusiasmado y como que él se dé vuelta y le diga así, ¿qué buscáis? No sé, es como yo recuerdo a mi papá. Vamos, y mi papá se iba para alguna parte y nosotros salíamos atrás de él y se daba vuelta y decía, ¿a dónde van ustedes? Vamos contigo. No, si yo voy solo. Entonces dice, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí. Ya, eso es una buena manera de empezar. Decirle maestro que va a seguir uno para que por lo menos se sienta bien. Que traducido es maestro. Y le dijeron, ¿dónde moras? Les dijo, esa es la respuesta. No es decirle, no es convencerlo, es decirle, a ver, ¿qué viene? Ven y ve. Ven y ve. Cuando le mandaron a preguntar al Señor, a través de Juan el Bautista, si era él el Mesías, ¿cuál respuesta dio el Señor? Decirle a Juan las cosas que veis y oís. Él no dio una respuesta, él dijo, véanlo, verlo por tus propios ojos. Ya que tú eres hombre, para ti es ver para creer. ¿Por qué algún hermano mejoró? Yo he visto la mejoría de tal hermano. Y el hermano le dice, ¿cómo mejoraste? Allá en Siloé los mejoran. No. Venid y ved. Esto me pasó a mí. Ven y velo tú mismo. Y dice, fueron y vieron dónde moraba. Y una vez que lo vieron, se quedaron con él. ¿Esa decisión de quién es? De cada uno. Es personal. ¿Ya? Así que, bien. Pero ¿qué es lo que quería mostrarle? A este Juan el Bautista, por ahí arriba. Un hombre considerado. ¿Erraríamos si dijéramos que muchos de los que lo vieron pensaron que era Cristo? No erraríamos, ¿no? Estaríamos diciendo la verdad. Entonces dice el verso 22. Después de esto, después del episodio de Nicodemo, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba, la palabra es también. O sea, dos iglesias. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Una es Juan el Bautista, otra es Jesús. ¿Quién vino después? ¿Quién es primero? Juan el Bautista. Él mismo dice que nació primero. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 1, no lo busquen ustedes, pero yo se los voy a leer. Dice aquí, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, pero viene después de él. O sea, Jesús es después de Juan el Bautista. Bien. Y los dos tienen ahora discípulos, por decirlo así, iglesia. Ya. Dice entonces, en Edom, junto a salir, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Bien. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Dice. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, la misma palabra que usaron para el Señor, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. O sea, se me están yendo todos para allá. ¿Ya? Algo está pasando. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces dicen, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada. Qué hermoso sería que todos pensáramos así. O sea, como decir,
Si usted ve a alguien que está desarrollando un ministerio, no decir, ese no es. No. Si tiene algo, es porque lo recibió de arriba. No cuestionarlo. Y en este caso, puede que ese que recibió sea mayor. ¿Se dan cuenta? Y dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, porque creían que era Él, sino que soy enviado delante de Él. Bien, miren, noten ahora. La profecía de Isaías, ¿qué decía? Voz que clama en el desierto. Esa voz es Juan el Bautista. ¿Qué es lo que decía en el desierto? Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. ¿Quién era el monte? Era Él mismo. Era el hombre. Incluso toda su prestancia, y cómo alguien podía decir, tú eres el Cristo. Y Él dijo, no. Y entonces el valle comenzó a crecer. Y Él comenzó, veamos hasta qué nivel, dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de ¿qué cosa? De la voz del esposo. ¿Quién se movía en medio del huerto? Pero una cosa es la iglesia, una cosa es Juan el Bautista y otra cosa es la voz de Dios. ¿Se dan cuenta que uno pudiese distinguir cuándo es el esposo? Esta palabra que él está diciendo aquí está citada en Isaías en muchos pasajes. Dice la Escritura que les será dejada voz del esposo. ¿Puede la iglesia ayunar o pueden los discípulos ayunar entre tanto que el esposo está con ellos? Dijo el Señor. Y entonces dice, así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca. ¿Quién era el valle? Cristo, que vino en una cuna, en un pesebre. Él crezca, pero que yo, que piensan que soy el Cristo, mengue. ¿Cómo se sabe entonces que oyó la voz de Dios? Ahí dice que él oyó la voz del esposo. Y cuando oyó la voz del esposo, le quedó a él gozarse y hacerse a un lado. Cuando ustedes ven aquí, si nosotros lo analizamos a la luz de 2 Samuel, que decía la casa de Saúl, Saúl era un rey, ¿o no? Bien. Y David, un rey. Bien. ¿Qué es símbolo del gobierno del cuerpo de Cristo? La cabeza, o sea, el rey. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Porque tanto creció el Señor que Él pierde su cabeza para reemplazarla por la de Cristo. Porque Cristo ahora es la cabeza de la iglesia. Él es quien nosotros decimos ahora, ya no me guío según mis pensamientos. Yo ahora me guío por lo que Él me dice a mí, porque Él es la cabeza del cuerpo. No es el cuerpo carne y Dios espíritu. No, sería raro. No, la iglesia es espíritu igual que Él. Bien, mírenla. Luego ahora, las evidencias en cuanto al fruto, a lo que produce. Bien, analicemos aquí en Jeremías 22. Bien, este último, que es lo último que vamos a tratar, para tratar de analizarlo, que para mí es un ejemplo tan hermoso que es digno de repetirse durante tanto tiempo. Noten aquí, lo que vamos a usar para un ejemplo ya no es la vida de Juan, sino la vida de un religioso, la vida de la iglesia, porque muchas veces nosotros pensamos que la voz del Señor es para el mundo, que esto que tienen que bajar es el mundo.
pero no consideramos que el texto le está diciendo consolaos, consolaos, pueblo mío. Esa palabra no la consideramos. No está diciendo consolaos, consolaos, digo al mundo. Es consolaos al pueblo. Es el pueblo el que ha estado en confusión. Es el pueblo el que ha estado en ese estado. E insisto, cada uno tiene que ver su naturaleza, de dónde, lo que ha sido su vida. Yo hablo por mí y hablo por lo que veo en los ejemplos de las personas que están, a las que el Señor trajo este mensaje. Bien. Y dice así en el capítulo 22, en el versículo 20. Aquí le está hablando a un rey y a sus generaciones. Ya usted lo puede leer desde el versículo 1. Después son los mensajes a los reyes Joacás y todos los reyes que están ahí, pero siempre refiriéndose a Israel, a Judá, a su pueblo. Sube al Líbano, verso 20, y clama y en Basán da tu voz. Y grita hacia todas partes porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado. Noten enamorados. ¿Qué dijo Juan que él había oído? La voz del esposo. Pero dice como que están enamorados. Bueno, cada uno medite en esa parte. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Este fue tú. Fíjense, aquí tienen para dar inicio a esta última parte que tiene que ver con las evidencias. Las evidencias es como yo ando, es como yo oigo. Según oigo, es mi andar. ¿Se entiende? O sea, si yo estoy oyendo, es así como estoy andando. Ya, entonces dice que aquí el camino fue, no, oiré. Es como un rebelde, ¿no? Bien. Este fue tu camino desde que nunca oísteis mi voz. El mismo reclamo. Pero ahora veámoslo explicado en una persona. Ven, Hechos. El libro de los Hechos. Ya, les voy a pedir que ustedes tengan el 26. El 22 y el 9. Son los dos episodios que ustedes tienen en los que Pablo relata su conversión. Y son los tres que vamos a estar analizando porque hay ciertos detalles que vamos a estar notando. Bien. El primero decía ya, y lo vamos a leer aquí en el capítulo 26 de los Hechos. Aquí voy a leer cómo comenzó el relato aquí. Bien. Luego aquí quizás que lo otro solo algunos párrafos. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo, cuando lo llevaron a él al concilio para que diese testimonio: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. O sea, tú conoces todo lo que el judaísmo implica. ¿Ya? Bien. Por lo cual te ruego me oigas con paciencia. ¿Ve? ¿Qué es lo que les decía yo cómo hay que oír? Hay que querer oír. Él le está hablando a una persona que conoce la religión. Escúchame vos. Una buena manera es adulando al otro. Ve que él le dijo, me tengo por dichoso, oh rey Agripa. Entonces no le dijo así, voy a hablar delante de ti, pero con harta carga. No, me tengo por dichoso. Es como, bien. Así hay que empezar las conversaciones. Cuando usted quiere hablar con alguien, usted le tira flores primero. Entonces, quería tanto verte, gracias por tu simpatía, pero voy a decirte algo. Buena manera. Dice, mi vida, pues desde... Ya, ¿qué es lo que decía Jeremías? Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oísteis mi voz. Bien, aquí dice mi vida desde mi juventud, todos la conocen. El problema no es que él no fue a la iglesia.
Ahí dice el verso 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y si alguien quiere saber quiénes son, Mateo 23. Esa fue mi vida. ¿Ya? Bien. Dice que él había todo eso, el verso 9, yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, porque él creía que Jesús estaba suplantando a Dios porque él era un hombre y Dios no es hombre. Así que él creía que hacía bien. Bien. El verso 12, ocupado en esto, porque siempre uno está bien ocupado en lo que tiene que ver con la iglesia, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Por lo menos, ya, cállate. Cuando a mediodía, oh rey, yendo, ¿por dónde? Este fue tu camino. ¿Cuál fue tu camino? Nunca oíste mi voz. ¿Lo recuerdas, no? Bien. Yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz. Pregunta, ¿en el camino que él iba no la había escuchado nunca? Una de las cosas que me llama la atención de solo ese versito es que Dios no hace acepción de personas. La luz cayó sobre todos. Es como esta palabra alumbró toda tu familia. Pero ¿y cuántos huyeron? Él iba con un grupo de personas. Sí, iba con un grupo de personas y iba ocupado en lo que tiene que ver con su religión. ¿Con quién iba? Con gente igual que él, que alababan al Señor, que buscaban al Señor, que querían castigar la herejía. Él iba con personas igual que él. La luz cayó sobre todos. Todos cayeron a tierra. ¿Qué es lo que dice el mensaje? La hierba se seca. Ellos todos cayeron a tierra. Pero él dice, oí una voz que me hablaba. No dice que nos hablaba. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua. ¿Se acuerdan que yo les dije del lenguaje? El lenguaje tiene que ser bien comprensible. Porque si no, tú serás como un extraño para el que habla, dice la Escritura. Y el que habla será como un extraño para ti. Él le habló en su idioma natal. Para que lo pudiera entender. ¿Por qué? Porque aquí está tratando con un niño. Esto hay mucho que decir, pero ya no hay más tiempo que quizás podamos seguir alguna oportunidad. Pero Él nos habla a nosotros siempre en nuestro idioma natal. La primera conversación que Él tiene, si usted lo quiere ver, lo tiene que leer allá en Marcos capítulo 4, cuando Él les decía que por muchas parábolas Él les hablaba. La palabra, conforme a lo que podían, porque el hombre puede oír parábolas. Bien, pero dice, y la voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero, a ver, en el camino, ¿qué va haciendo en el camino? Persiguiendo. ¿A quién? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿conocía la voz? ¿Quién eres, Señor? Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Entonces, cuando la voz le habló, él no lo conoció. Y el Señor dijo, se tuvo que presentar por primera vez, yo soy Jesús. Pero no lo vio en una persona, él vio una luz. ¿A quién tú? Bien, noten. Miren ahora en el versículo 22. Aquí hay otro, todo lo que dice aquí. Pero es solamente aquí, yo les dije solo párrafos ahora, desde ahora. El versículo 8, ya lo otro lo leímos porque me persigue, es lo mismo.
Solo que aquí en el verso 8 dice así: yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ojo aquí. Y los que estaban conmigo, ahora ya los incluye, vieron a la verdad la luz. De eso estamos completamente convencidos, porque ya decía que la luz los rodeó a todos. Y se espantaron, pero no, el problema no es que no la oyeron ahora, también la oyeron. El problema fue que no entendieron. No entendieron la voz del que hablaba. ¿Es personal? Es personal. Ya sabemos que la voz se escucha personalmente. En el capítulo 9. ¿Ya? Dice así. Verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de... O sea, el camino de él es completamente diferente al camino, porque él se está refiriendo a los discípulos del Señor, los de ese camino. Y yo soy de otro camino. Les dije las evidencias de haber oído la voz. Tiene que producir algo. Ya. Dice así. Mas yendo, verso 13, por el camino, él, ¿a dónde era el camino? Aconteció que al llegar cerca de Damasco, y ahí empieza, pero ahora ya sabemos que él iba en un camino. Él vive la misma experiencia que allá, pero el verso 8 de nuevo dice así. El verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, porque entre los tres pasajes sacamos la conclusión que al final sí oyeron la voz. Los rodeó la luz, oyeron la voz, se espantaron, pero ahora dice, no solo no entendieron, no vieron tampoco. Ya, que era más o menos lo que le pasaba a los fariseos, no vieron. Y dice, entonces Saulo se levantó, ¿de dónde? Porque sin acepción de persona, todos cayeron al mismo lugar. Todos cayeron a tierra. Bien, dice. Y abriendo los ojos, al principio no veía. No se preocupe cuando usted al principio, es que no entiendo la palabra todavía. Me cuesta entender los mensajes. Es normal. Porque uno está recién. Pero hay una cosa que sí le pasó, que parece que como que se quedó sin nada. Como que la palabra, lo único que ha entendido es como que se quedó sin nada. Quedó en tierra. Bien, Pablo también. Y al principio no veía a nadie. Bien. Y dice, así que llevándole, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos recién? ¿Qué hay que hacer? De la manito con los niños. Todos los niños se dan la mano. Cuando van en el jardín, ahí van todos ahí con la mano y todos en la calle, les llevan a pasear. ¿Ya? Bien, porque son bebés. Dice, así que llevándole por la mano a ese gran líder que era Pablo, a ese gran estudioso, a ese gran fariseo, hoy se volvía un niño. Qué difícil es eso. ¿Cuáles son las evidencias de oír al Señor? Primeramente, que la gloria de la persona. Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esto le llamo yo ayunar. Es como dejar lo que era para comenzar de nuevo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, mire, levántate y vete a la calle que se llama... ¿Se habrá llamado realmente la calle derecha? O si nosotros analizamos, ¿por qué camino iba él? ¿Iba chueco? Necesitaba quedarse sin nada para comenzar a andar por la calle derecha. Miren lo que le pasó con la calle derecha. Verso 23.
Sí, que lo torcido se enderece. Dice, verso 23, lo que la hermana nos recordaba era que el pasaje ya en Isaías dice, y lo torcido se enderece. Él iba ahora por una calle y se tenía que... Ya. Dice el verso 23, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo. A ver, ¿quién mataba antes? ¿Y ahora qué le pasó? ¿Y eso es por ponerse en la calle derecha? Él iba por un camino. En el camino que él iba, ¿qué hacía? Perseguía. Luego entra él al camino y se pone en el camino que se llama derecho, ahora el camino derecho, y lo que le pasa es exactamente lo mismo que él estaba haciendo. Ahora lo comienzan a perseguir a él. Es como, meditemos si se quiere ir por la calle derecha. Y quiere entrar por esa calle, pero en esa calle, uy. Y dice que, bueno, al final, dice que, pero sus acechanzas llegaron, dice, porque, y de noche para matarle, fueron a matarlo, el verso 25, entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Así que al pobre lo tuvieron que pescar, echarlo por una canasta y bajarlo porque ahora lo empezaron a perseguir a él. Y antes el que perseguía era él. Evidencias de haber oído al Señor. ¿Cómo sabe usted que oyó al Señor y que va por la calle derecha? Ahí lo tiene. No, parece que los amigos se comienzan a reducir. Incluso los amigos que estaban en la iglesia. Conclusión. Isaías capítulo 30. Bien. Cuando el hombre se hizo un monte, cuando el hombre se enalteció por producto de que Satanás lo engañó, lo que le produjo fue cardos y espinos. En eso estamos muy claros. Bien. Y vamos a terminar así nomás, como dice aquí Isaías, así. Noten. Isaías capítulo 30. Es un capítulo, ¿ya? No vayan a pensar que es solo un texto, es un capítulo. Pero con esto nada más terminamos. Dice así, con exclamación 31. Ay de los hijos que se apartan. ¿De qué será? Del camino. Bien. Dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta, cuando hablamos de cobertura. Y no de mí, espíritu. ¿Por qué de mi espíritu? Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el espíritu. Jesucristo es el Señor. Él es la cobertura de la iglesia. Bien. Añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a... Porque de allá son en su naturaleza. Es como decía el Salmo 87. Ya. Y no han preguntado de mi boca. ¿Qué tengo que decir a voces? Porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué habló? Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado. Dice, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Cuánto nosotros ponemos la esperanza para nuestros hijos en Egipto? Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Así que ahí tiene las dos ciudades de origen. Cuando la iglesia, perdonen porque aquí le está hablando a ella, cuando la iglesia, a la que le está hablando aquí el Señor, desciende a Egipto para tomar de allá consejo, lo que le pasa es que cae en un estado de confusión. Por eso que se ve, y perdonen, tanta psicología en la iglesia. Tantos mensajes psicológicos que apelan a la psicología de la persona. Tú eres un poderoso. Di que tú eres un hijo del rey.
tú tienes que ser un joven que... Y el Señor nos está diciendo, tú no eres nada, menos que nada, tú me necesitas a mí. Apartados de mí, nada podáis hacer. No tenemos fuerza. No hay fuerza en nosotros y esa es la verdad. Nunca la Escritura ha dicho que nosotros podemos hacer algo. El mismo Jesús estando en la carne, allá en los pasajes que leíamos, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Si Jesucristo no podía hacer nada por sí mismo, ¿cuánto podremos hacer nosotros? Nosotros dependemos del Padre, dependemos de Él. Dice, lo que el Padre habla, lo habla el Hijo igualmente. Lo que el Padre hace, lo hace el Hijo. Por eso Pablo decía, yo he trabajado más, sí, pero no porque soy un poderoso, todo lo contrario. Él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces el que es exaltado en medio de la iglesia es Dios, no nosotros. Y miren lo que dice aquí en el verso 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero. Miren, o sea, escribe esto que está pasando eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, a los profetas, no veáis. ¿Cómo le va a decir que no vean? Y a los profetas no nos profeticen, porque la iglesia no quiere escuchar lo recto. Decirnos cosas, profetizarnos, ¿qué es lo que quieren que les digan del púlpito? Halagos, halagueñas, halagos, que les den halagos, que quieren que la iglesia, que la palabra los halague. Siempre, no es que ustedes esto, no, es la psicología. Es cuando ustedes ven, yo tengo una foto, el gato que se mira en el espejo y se ve como león. Yo tengo esa, una foto así, sale el gato chico y se ve como menso león. Y es gato nomás, po. Yo al mío le digo eso. Sí, gato nomás, que no te alcanza para más. Pero, ¿por qué mensajes como estos? Recuerden, ¿cómo tú puedes amar al Señor si no te amas a ti mismo? Entonces necesitas amarte más. Y ese no es el problema del hombre. El problema del hombre es que se ama mucho. Sí, el problema de nosotros no es que amarlo necesitas y amarte más, tenés baja la autoestima. No, nosotros nos estimamos mucho. Cuando usted se compra lo mejor o lo peor. Y cuando regala lo mismo. Si usted va, renueva la tele, seamos francos, renueva la tele, Smart TV curva. ¿Qué hace con la tele vieja? ¿La regala? ¿Y por qué no regala la nueva y se queda con la vieja? Porque siempre se va quedando con lo mejor. Porque nos amamos demasiado. Ese es nuestro problema. Y el Señor dice, ámate un poco menos. ¿Qué es lo que decíamos el viernes? El sentir es ¿cuál? Cada uno busca lo suyo propio. Y nos engaña la psicología diciéndonos eso. Dice entonces, decirnos cosas halagueñas, no nos profeticen lo recto, qué terrible. Porque al que dice lo recto, ¿qué le va a pasar? Lo van a tener que descolgar por un muro. Porque esa no nos profeticen lo recto. La calle es derecha. Pero si a mí me dicen lo recto, el que lo dice va a tener que terminar descolgado por un muro. Luego dice, dejad por qué camino van. Apartaos de la senda, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. ¿Sabes lo que le está diciendo? Saquen a Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Si yo tengo al santo en la iglesia está obligada a ser santa. Es como lo que decía alguien en una administración. El problema de la iglesia es que Dios es santo. Y entonces, como Él es santo, no permite el pecado. Quítenlo entonces. Saquen la santidad para poder decir lo que quieren.
Por tanto el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose a una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Conclusión, ya para terminar el verso 18, la parte positiva. Oyendo la voz de Dios y las evidencias. Por tanto Jehová esperará. ¿Saben? Él tiene más paciencia que nosotros. Él está esperando que usted se arrepienta y que la iglesia se arrepienta. Nosotros no, Él sí. ¿Qué es lo que dice? Que Él es paciente para que nadie se pierda. Dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. ¿Cómo comenzó? Ahí está su cimiento. Nunca más llorarás, el que tiene misericordia se apartará de ti. Al oír la voz de tu clamor, voz que clama en el desierto, te responderá. ¿Cómo te va a responder? Bien que os dará el Señor pan de congoja. ¿Qué es lo que le va a dar? Pan de congoja. Bien, lo va a hacer. Dice, ¿y agua? No espere que le vaya a dar puro. Ya. Y pan de angustia. Con todo, aunque le pase todo eso, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas. Ya lo hemos... Porque si está a la espalda es como yo Juan, es como yo Isaías. Está atrás porque yo voy hacia allá. Y dice, oirás a tus espaldas palabra que diga. ¿Qué oyó Pablo? Este es el camino. O sea, si yo lo oí en la espalda, Juan me indica que él se volvió para ver la voz y me tengo que dar la vuelta y me dice, este es el camino, es en la calle derecha. Y dice, este es el camino, andad por él, esa es la evidencia. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata. Ahí es cuando uno empieza a quitar todo lo que había edificado antes, todo lo que, en lo que confiaba, escultura, ya cállate. Y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Se veían rete bien las imágenes, pero ahora las vais a empezar a sacar. No sé qué es lo que habrá sacado Pablo. ¿Habrá tenido alguna imagen? Costumbres, cuestiones, tú conoces. Sal fuera, le dirá. ¿Se acuerda de lo que él dice? Todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida y lo tengo por estiércol, por basura. Estiércol es eso. Aquí está diciendo lo mismo. Y dice, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, le dirás. Ya, cuando pase eso, ¿cuál fue la condición? Porque ya vamos ahí. Cuando alguien se enaltece, ¿qué es lo que le produce? Espinos y cardos. Se hizo un monte. Cuando baje, cuando se alce el valle y baje el monte, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra. ¿Qué es lo que decía en Génesis que le va a producir? Cuando labres la tierra, espinos y cardos te producirá. Pero aquí no, aquí te va a producir fruto. ¿Se dan cuenta que aquí se quitó la maldición? Y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas, porque va a haber mucho pastito. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado, porque ¿cómo estaban? Ahora esos montes, lo que no hacía, habrá ríos
porque ya no son. ¿Por dónde crecen los ríos? Pero ahora van a haber ríos. Y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y ahora, Pablo, y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor. ¿Qué es lo que vio Pablo? Una luz que sobrepasaba la luz del sol. ¿Cuántas veces? 7 veces. Como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo? Fue destruido. Causó un pan de angustia. Pero cuando lo curó, él vio al Señor. Y oyó su voz. Que el Señor nos enseñe lo que su voz está diciendo. Y que tengamos evidencia de que yo voy bien por el camino. ¿Por qué sé? Porque no sé por qué a todos los que están al lado mío no les gusta mi camino. Y antes andaban conmigo. Hacían los conciertos conmigo. Padre bueno. Santo es tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra nos guía, nos enseña, nos instruye, Señor. Señor, quizás mirando la vida de aquellos hombres que lo padecieron en carne, podemos aprender nosotros de aquellos que sufrieron y padecieron por causa de tu nombre, Señor. Para que quedase registrado incluso, como en el caso de Job, su sufrimiento, su padecimiento, sus angustias, para que también la esperanza de la fe nos enseñe por medio de la palabra lo que también está escrito en su último capítulo. Ahora mis ojos te ven. Señor, que seamos capaces de creer que aunque las cosas vayan mal y se estén desarmando y se esté destruyendo aquello en lo que confiábamos, Señor, el fin de ello es verte a ti. Porque quizás mucho de todo eso nos produce confianza, mucho de eso nos produce gloria, mucho de eso Satanás nos está diciendo siempre: el corazón serás como Dios. Mucho de eso somos capaces de decir: no es esta la gran Babilonia, no es esta la gran familia que yo edifiqué, no es este el gran hijo que yo formé con la fuerza de mi poder. Señor, que esa voz salga de nosotros, porque dice la Escritura que 7 tiempos pasarán y con los bueyes comerás hierba hasta que reconozcas que Jehová tiene el dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y dice que Él es poderoso y puede humillar a los que andan enaltecidos. Señor, que tengamos, Señor, la capacidad de discernir tu santa voz en medio de nosotros. A ti sea la gloria, la honra, el poder, por los siglos y para siempre. Amén y amén. Gracias, hermano.